Vamos a abrir Primera de Pedro. Vamos al capítulo 2. Voy a leer parte de lo que leímos la vez pasada para entrar en contexto. Hablamos mucho del contexto de estos hermanos en el Imperio Romano y de cosas que no eran fáciles tampoco lo que Pedro les trae a ellos. Y dijimos en el verso 13 que eso teníamos que marcarlo en nuestra vida y marcarlo en nuestra mente. Dice, ¿por causa de quién? Por causa del Señor, dice Pedro, hagan esto y esto. Y nuestra vida como hijos de Dios tenemos que pensar que hay cosas que no nos van a gustar, pero las tenemos que hacer por causa del Señor, no por causa de mí. Imagínense si el cristianismo fuese solo porque lo que me agrada a mí. Capaz que ni estaríamos acá un domingo a la mañana, ¿no? Pero nuestra vida tiene toda que ser por causa del Señor. Y hay cosas que dijimos no nos gustan. No les gustaron a ellos en esa época mucho menos, como someterse a toda autoridad. La autoridad de la época no era ningún nene de pecho, nada más ni nada menos que Nerón y sus gobernantes. Y después habla de honrar a todos, el verso 17, hablamos de lo difícil que era tener esa honra a todos por igual, en un imperio tan estratificado como era el romano. Y del verso 18 al 25 lo leemos de corrido, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es muy interesante lo que Pedro les plantea y la palabra de Dios nos plantea a nosotros, porque no seguimos el ejemplo de ningún hombre ni de ningún marco teológico o de ningún marco religioso. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Jesucristo mismo. Y por eso es que no hay excusa para nosotros. Tenemos el modelo. Hay movimientos en que los modelos son muy endebles. A lo largo de la historia hubo movimientos filosóficos, económicos, políticos, pero los modelos de esos movimientos, de por sí algunos no eran muy morales que digamos. Y además a lo largo de la vida han demostrado también que hay corrupción en el hombre. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. En Él no hay sombra de variación. Él es Dios hecho hombre. Y entonces, así como Pablo les dijo, yo soy, imítenme a mí como yo imito a quién, a Cristo, así nosotros tendríamos que tener también eso, que parece que Pablo no sería tan humilde en esa expresión, ¿verdad? Sin embargo, él está hablando en un ambiente donde no tenían escritos bíblicos, donde ¿a qué sabían de Cristo? Y nada. La única forma de que podían ver a Cristo que era viendo el comportamiento de Pablo. ¿Los demás ven a Cristo en cada uno de nosotros? ¿En donde estamos? Porque a veces decimos, no, pero ¿quién puede ser como Pablo, no? Como si Pablo tuviese algo especial que nosotros no.
La palabra dice de Elías que también era un hombre que sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Pero Elías hizo descender fuego del cielo. El mismo Espíritu Santo que tenía Elías también lo tenemos nosotros. Y dice la palabra que ese espíritu es un espíritu de cobardía. ¿De qué es? De poder. Y todas las cosas que nosotros podemos hacer en su nombre, las podemos hacer porque el Espíritu de Dios en nosotros puede hacer grandes cosas. No porque nosotros seamos algo. La palabra dice que somos vasos de ¿qué? ¿Qué es lo que vale entonces? Lo que está dentro del vaso, ¿no? Qué maravilloso que hoy cantábamos santo y el Espíritu ¿qué es? Santo. Y está en un vaso de barro como soy yo. Sin embargo, ese vaso de barro, dispuesto a ser moldeado por el alfarero supremo, puede hacer grandes cosas. Y Jesús les dijo a los discípulos que no se asombren porque mayores cosas iban a hacer, mayores que Él. ¿Quién podía hacer mayores obras que el Señor Jesús? Y era quizá para el momento una cosa media loca, ¿no? Lo que le decía el Señor Jesús. Sin embargo, la iglesia del Señor permaneció 21 siglos ya, porque esos vasos de barro siguen siendo utilizados por el Espíritu Santo. Y esto renueva en nosotros el propósito que tenemos como hijos de Dios. No te mires a vos y no mires al de al lado, porque sos de barro igual que el de al lado. Pero lo que podemos hacer, lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y el modelo siempre a seguir, cuando tengas dudas, míralo a Cristo. Mirá lo que Cristo hizo. ¿Sabes qué? Cristo padeció injustamente. Dice, y no devolvió ¿qué? Maldición. A veces los que manejamos tendemos a devolver maldición. Sobre todo en una ciudad como esta que parece que no se maneja tan bien, ¿no? Y no te ponen ni baliza ni guiñe, te abren la puerta, tantas cosas, ¿no? ¿Y qué nos sale? Dios te bendiga, pasa nomás. Pero fíjense que en cosas tan simples como fallamos, ¿no? Hoy se decía esto, ¿no? Somos a veces tan deudores a nuestro Señor, tan infieles también incluso, y tan faltos. Sin embargo, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que el mundo llama elocuente. Así que miremos a Cristo, miremos siempre a Cristo y suframos por la causa de Cristo. El cristiano no está lejos de padecer injusticias, como cualquier mortal, desde un trámite burocrático en el que también nos cansa, y desde tantas cosas que pueden ser injustas. Cuando nosotros padecemos justamente al modelo de quien nos estamos pareciendo, al modelo de nuestro Salvador. Ahora, no es solo el padecer, es cómo actuamos en ese padecimiento. Si fuese solo por el padecer, pero después le echamos la culpa a Dios, al gobierno, a todo, y estamos amargados y nuestra vida, eso no es meritorio delante de Dios. Lo meritorio es padecer y encomendar a quien la causa. Al que tiene todo, como se decía hoy, bajo control. ¿Saben que nuestra vida está bajo control de Dios? Aun cuando parece que no, nos quedamos sin trabajo, apareció una enfermedad y parecía que Dios justo miró para otro lado y me cayó la desgracia a mí. Mi abuelo tenía una frase, dice, no te hagas amigo de la desgracia, decía, ¿no? Saben que todas las cosas que nos pasan a los hijos de Dios no están lejanas a Dios. Él sigue teniendo el control. Y eso lo entiende muy bien David, porque él dice, aunque ande en valle, ¿qué dice? No dice el Salmo, tú evitarás el valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice? Y da por sentado que va a haber valles de sombra y de muerte. Pero ¿a quién tenemos? Y al pastor de los pastores. Así que en eso se tiene que renovar también nuestra fe, convicción y esperanza en esta mañana.
Y claro, había un contexto difícil que era la esclavitud. Y aunque hablamos de que es un modelo distinto al que por ahí tenemos nosotros, la estratificación romana hacía que un esclavo, ¿qué valía? Nada. Valía lo mismo que un buey o que una herramienta. Lo único que esa herramienta, dicen los filósofos, era una herramienta que hablaba, nada más, ¿no? Pero en ese contexto había también esclavos que cristianos. Había libertos cristianos. Muchos, para el primer siglo fueron esclavos. Y hicimos una pregunta, ¿se acuerdan la clase pasada? ¿Cuál era? Que es también algo con lo que se acusa el cristianismo, y es si Pedro está legitimando la esclavitud con lo que dice. Y lo que dijimos es que simplemente no. Lo que sucede es que los cristianos muchas veces tenemos que vivir en un marco injusto. Y eso era la condición de ellos. No podían cambiar el entorno del imperio. Jesús no autorizó el uso de la fuerza. ¿Cómo lo tenían que hacer? Mostrando su vida transformada. Y a lo largo del tiempo, el movimiento antiesclavista fue un movimiento con valores cristianos. Porque Dios transforma desde el corazón. Vamos a complementar con algunos textos y ya vamos a cerrar. Vamos a pasar los micrófonos, porque yo sé que a ustedes les gusta leer. Me miran. Y Lucas ya sabe que cuando viene lee, ¿o no, Lucas? Bueno, buscamos unos textos para complementar este tema. Lucas, buscate. Segunda Tesalonicenses 3:10. Vos, Aide, buscate 1 Timoteo 5:8. Rocío, te vas a buscar Efesios 6, 5 al 9. Ahí atrás, Marilyn, ¿lees? Tito 2, 9 y 10. Tito 2, 9 y 10. ¿Sí? Colosenses 3, 22. A vos te toca el más largo. 3, 22 hasta el 4, 1. Y el último texto de este lado, Santi, Santiago 5, 4. Ah, no, y me queda otro, mirá. Y Belu, Filemón 16. Ahí completé toda la fila. No discriminé a nadie. ¿Los tenemos todos? ¿Se los recuerdo? Segunda Tesalonicenses 3:10, 1 Timoteo 5:8, Efesios 6, 5 al 9, Tito 2, 9 al 10, Colosenses 3, 22 al 4, 1, Santiago 5, 4 y el último Filemón 16. Dale, Lucas, arranca. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primer principio de Dios, establecido no en el Nuevo Pacto, establecido desde la antigüedad. Voluntad de Dios es que trabajemos. Y usted decía, estás diciendo algo obvio. No te creas que es tan obvio. En algún momento se estimó que el trabajo era una maldición de Dios. Y Dios le dio trabajo a Adán antes de que cayera en pecado. Ya tenía trabajo que hacer Adán. No iba a estar sentado en la reposera tomando sol en el huerto. ¿O no? El problema es que hizo el pecado. Y dice, ahora vas a seguir laburando, pero ¿qué va a pasar? Y la tierra ya no va a ser tan buena con vos como era antes, Adán. Ahora va a tener que laburar el doble. Y no solo se le dio a Adán, porque al fin y al cabo hoy ¿quiénes trabajan? Los hombres y las mujeres. Y en los matrimonios si no laburamos los dos y comemos como los chinos arroz con palito, ¿no? En el mes. Y ahora nos manda 12 horas trabajando. Dejémoslo ahí eso, y no traigamos esas cosas. En vez de 8, 12. Pero la realidad es que un principio de Dios es que hay que trabajar. Y un principio para la iglesia es que lo primero que tiene que hacer la iglesia no es asistencialismo, es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Secundariamente a eso, ¿qué hacemos? ¿Y qué hizo la iglesia en el primer siglo? Sustentó a los necesitados. ¿Mayormente a quiénes? A los de casa primero. La iglesia primero sería el eslogan,
¿no? Después a los demás. Pero hemos visto que muchos con el largo del tiempo le das la mano y se agarraron ¿de qué? Del hombro, el codo, del cuello, de todos lados. Y solo asistían porque recibían ¿qué? Una dádiva. Bueno, no somos llamados a ser tontos tampoco, porque lo que Dios nos da es para una buena ¿qué? Administración. Lo primero a lo que somos llamados es llevar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos, porque eso es lo que transforma el alma. Cuando lo siguieron a Jesús las multitudes al otro día de que les dio de comer, ¿qué les dijo Jesús? No los trató tan bien a esos muchachos, ¿eh? Les dijo, ustedes me vinieron a buscar acá, atravesaron el mar, ¿todo por qué? Porque yo les di morfi. Ustedes vienen a buscar el morfi, pero ustedes tienen que buscar ¿qué cosa? El reino de los cielos. Claro, no les gustó, pero es lo que Jesús sigue diciendo hoy. ¿Por qué vamos a Jesús? ¿Por lo que Él es y nos dio? ¿O vamos solo en carácter de el que nos da? Ojo, también se predica a veces un evangelio de estos, ¿no? Vení a Jesús y vas a tener esto, esto, esto y esto. Y es como frotar la lámpara y sale Jesús y te dice, ¿qué deseo querrás? Y ese evangelio es un evangelio que es un anatema, es realmente digno para ser quemado, porque no es el evangelio de Cristo. Tenés que venir a Cristo para salvar tu alma. Y una vez que Cristo te redime, tampoco vas a estar en una hamaca paraguaya. Estamos para servirle a Él. Efesios 6, 5 al 9. ¿Quién lo tiene? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, nosotros entendemos que toda la palabra de Dios puede haber contextos que ya digamos, ¿y esto para mí qué? Si yo no soy esclavo, ni soy un amo que tengo esclavos, ni nada. ¿Qué sacamos de esto? Los principios. Y cada vez que nosotros leemos algo así, que digamos, bueno, esto es de aquella época, no, extraigamos los principios, porque los principios de Dios son los que valen para todos los tiempos. Si no, la palabra de Dios sería un libro antiguo y anticuado que no tendría ninguna significancia para nosotros. Pero la palabra de Dios es viva y es todos los tiempos, porque tiene eternidad en sus palabras. Y entonces ahora vamos a leer una lista de principios. ¿Para quiénes? Para los que somos hoy independientes, y sí, pero todos respondemos ¿a quién? Los que trabajamos. Y a un marco superior que puede ser el patrón o que puede ser una institución, ¿no? Y también habrá otros que son independientes y que tienen ¿qué? Empleados, ¿verdad? Entonces hay principios también en nuestra vida de trabajo. Los principios de Dios no son solo para venir un domingo a la iglesia y portarnos bien, son para toda la vida del Hijo de Dios. Seguimos con los textos, Tito 2, 9 y al 10. ¿Quién lo tiene? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que le agraden en todo, que no sean respondones, ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bien, Colosenses 3, 22 al 4, 1. Vayan fijándose cómo el mismo principio que leemos en Pedro, que es un escrito bastante tardío, también se encuentra en los otros escritos. ¿Sí? ¿Estamos? Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede
con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. ¿Hasta el 4.1? ¿Terminamos? ¿Sí? Bien. Santiago 5.4. He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Bien. Y el último texto es Filemón 16. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Bien. ¿Hay más textos? Sí, hay más textos que podemos sacar de la palabra de Dios para extraer estos principios. Y fíjense que lo que hacen los apóstoles es marcar principios de comportamiento dentro de una estructura injusta. Pero no se los llama ni a rebelarse contra sus amos, ni a generar disturbios en contra de esto, aunque delante de los ojos de Dios no era algo bueno. ¿Se entiende? Nosotros a veces también puede ser que estemos dentro de marcos institucionales o de gobierno que son injustos, pero eso no es la excusa para que nosotros nos dejemos de comportar como hijos de Dios. ¿Está? Este es el principio que sale de esta escritura. Nunca entiendan ustedes que el cristianismo avaló la esclavitud. Todo lo contrario, con el tiempo la esclavitud se abolió gracias a personas que estimaban la honra a todos, como dice acá Pedro. Y como dice, delante de Dios no está esta estratificación que tienen en el imperio. Un esclavo y un libre son lo mismo, un hombre y una mujer, un judío y un gentil. Todos somos iguales ante sus ojos, pero la realidad es que a lo largo del tiempo o en distintos lugares geográficos las condiciones cambian. ¿Qué es lo que no tiene que cambiar? Nuestra conducta como hijos de Dios. ¿Sí? Entendemos ahí, es interesante lo que le pasa a Onésimo. ¿Saben quién era Onésimo? Era un esclavo. ¿Qué le pasó a Onésimo? Le sacó algo a Filemón porque para escapar, ¿qué se necesitaba? Billete, billulla, dicen. Los esclavos se escapaban, es realidad eso. ¿Y a dónde se iban? A grandes urbes para no ser encontrados, porque habían personas que tenían el oficio de buscar esclavos escapados. Entonces el amo, ¿qué hacía? Los contrataba. Y estas personas eran como detectives privados, ¿viste? Los buscaban y los traían. Y ahí agarrate, ¿no? Ahí agarrate, porque desde el castigo hasta la muerte podía pasar. El amo, vos eras, si eras esclavo, una herramienta del amo. Bueno, don Onésimo decide no ser más esclavo, se escapa y ¿a dónde se va? Muy bien, Rocío, se va a Roma. ¿Por qué a Roma? Era el lugar donde más se escapaban, porque Roma era una ciudad grandísima, llena de gente, ¿no? Pero el Señor siempre tiene propósitos. ¿Qué le pasa a Onésimo en Roma? ¿Quién estaba preso en Roma? Y dijimos siempre, la palabra de Dios nunca está presa. No sabemos cómo fue, pero Onésimo llega al Evangelio. Y Pablo mismo dice ahí que es un hijo de sus prisiones, lo que significa que se convirtió alguien lo llevó a Onésimo, algún cristiano lo llevó, decía, hoy predica Pablo. ¿Y dónde está? ¿En qué iglesia? No, en la cárcel. Es domiciliaria, pero hay que irlo a ver ahí, ¿no? Y se convierte. Y cambió tanto de vida que le fue de gran ayuda a Pablo en sus prisiones. Los prisioneros dependían de gente de afuera que los ayude, que les dé también sustento, porque el alimento que les darían, y vaya a saber, ¿no? Abrigo y tantas cosas.
que incluso Pablo necesitaba papeles, tinta. Las cartas de la carta, ¿qué creen que se las dieron los soldados romanos? Se las trajeron hermanos de la iglesia. Necesito escribir, hay que cartas que mandar, el Señor me manda a escribir. ¿Y qué hacían los hermanos? Le conseguían los rollos, la tinta, todo lo necesario. Y aún así les servían ahí y servían para que para llevar esas cartas, hacían también de mensajeros. Y Pablo, siendo apóstol, es interesante esto, no se lo queda para él a Onésimo. ¿Le servía o no le servía a Pablo? Ahí lo dice que sí. Si ustedes después lean la carta a Filemón, que es muy interesante, se lo manda de nuevo a Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo no tiene la intención de ir en contra de las normas establecidas. Pero ahora, ¿a quién está mandando? ¿Manda un esclavo más? Ahora manda un hermano. Y le da implícitamente Pablo la señal de que ahora ya no lo trate más como lo que se merece, ojo, por robarle y escaparse, sino como un hermano en Cristo. Y más adelante no lo leímos, pero dice, ¿sabés qué? Si te agarró algo, ponelo a mi cuenta. Lo dice Pablo. Y cuando escribe también a la iglesia, a los colosenses, también lo pone a Onésimo en las salutaciones para que la iglesia sepa que ahora Onésimo es un hermano más, no es cualquiera. Es interesante la vida de Onésimo. Fuentes extrabíblicas dicen que Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia en Éfeso. Fíjense, de un esclavo que se escapa y robó a llegar a ser obispo. ¿Quién puede hacer algo así? Solo Dios. Solo Dios. Y esto pasó en la iglesia del Señor. Mientras Roma despreciaba a las mujeres, a los niños y a los esclavos, en la iglesia de Dios un esclavo era el obispo. ¿Qué tal? Eso es lo que hace Dios. Para Él no hay acepción de personas. Y cada uno de nosotros valemos lo mismo delante de Dios, porque la misma sangre fue el precio para cada uno de nosotros. Termino. ¿Cómo se traduce esto en nuestros días? Bueno, acordate, el primer principio es que hay que trabajar. A veces es cierto que hay personas que necesitan ser asistidas, no tienen la condición ni la posibilidad de trabajar. Pero leímos ahí en 2 Tesalonicenses, el que no quiere trabajar, ¿por qué dijo algo para hoy es políticamente incorrecto decir esto? Es la realidad y el principio de Dios. Hay personas que en la iglesia en Tesalónica, teniendo la posibilidad de trabajar manitos y piecitos, querían ser sustentados por la iglesia y meterse después en los asuntos que no le correspondían. Pablo dice, esos ociosos que trabajen. Y si no quieren trabajar, bueno, iglesia, no los sustenten. No están obligados como iglesia a sustentar a los vagos. Eso es lo que está diciendo implícitamente Pablo. Principio de Dios, hay que trabajar. Lo segundo, ¿cómo se traduce a los empleados hoy? Obedecer instrucciones legítimas del empleador, legítimas. Si el empleador te hace mentir, ¿a quién tenemos que dar cuentas nosotros? Sobre todas las cosas a Dios. Por eso es por causa del Señor. No dice por causa del Señor sometete aunque te hagan hacer cosas en contra de mi voluntad. De ninguna manera. ¿Te puede costar el trabajo? Sí, pero Dios te va a dar otro, quédate tranquilo. Esa es la fe y convicción que tenemos que tener. El segundo, tratar bien incluso si el trato no es ideal. Nuestra conducta no depende del trato que tengamos. Los que hemos tenido jefes arriba hemos visto y que experimentado que hay algunos jefes que no son de buen llevar, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? Como sirviendo al Señor. Tercer punto, evitar la rebeldía, la insolencia y el sabotaje. Esto también se da en el mundo. Personas que hacen sabotajes a las empresas o a los lugares donde trabajan porque están a disgusto. No, el cristiano no tiene que hacer esto. El cristiano tiene que seguir trabajando bien, respondiendo con respeto, porque lo hace por causa de Cristo. Y nuestro servicio, hermanos, no es solo en la iglesia, ¿eh? Nuestro servicio también está en nuestro trabajo. Ahí también somos vistos por el Creador,
cómo lo ejercemos. Cuarto punto, mantener la integridad aun cuando cueste. ¿Y esto qué es? Tiene que ver con ser confiables y honestos. Hay algunos trabajos que requieren, que se haga la vista gorda o que se tenga a veces que mentir o falsear cosas. Y bueno, el cristiano está llamado a no entrar en estos juegos, ¿no? ¿Qué hay también para los empleadores o los jefes o los patrones? Bueno, pagar lo que corresponde en tiempo y forma. Ya lo leímos ahí, Santiago dice que había sido retenido el jornal de los que habían trabajado y eso era abominable delante de Dios. ¿Tenés empleados a tu cargo? Pagales en tiempo y forma, porque eso es lo que quiere Dios, eso agrada a Dios. Segundo punto, no exigir lo que no se paga. Todos hemos caído en esto, ¿no? Nos hacían hacer cosas que no entraban en lo que te pagaban. Bueno, si sos empleador, no exijas lo que no se paga, no chantajear ni manipular. Y el último punto es tener buen trato, siempre respetuoso. Por más que son subordinados, entre comillas, y van a responder órdenes tuyas, siempre con respeto, no menospreciar. Y esto es fácil hoy entenderlo porque hasta hay leyes laborales, pero en la época en la que escribe Pedro, esto era una total locura para quienes eran amos. Claro, pero ahora no eras un amo común, eras un amo que eras un hermano en Cristo. Y por ahí tenías algunos esclavos que ahora también eran cristianos. Y ser cristiano es ser cristiano cuando te congregas el domingo y ser cristiano en la vida, en toda nuestra vida. Como se cantaba ayer, los niños cantaban en 2 de abril, en toda mi vida ha de verse a Cristo. Y así que recordemos esto, por causa del Señor. Verso 21, y voy terminando. Dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ¿qué? Esa palabra, dejándonos ejemplos, era el modelo de una plantilla que se usaba para después escribir y mantener lo mismo que esa plantilla dejaba. Es decir, el molde original por el cual nosotros escribimos y debemos escribir nuestra vida ya está establecido, es Cristo mismo. Cuando habla incluso de seguir sus pisadas, la idea era de ese cazador que seguía las huellas, tan minuciosamente que podía encontrar la presa. Esa es nuestra idea. Y tuvo Dios todo el deseo de dejar su palabra escrita. Antes esto tampoco pasaba, era todo el boca en boca, el memorizar. Pero hoy tenemos la palabra de Dios con nosotros, en distintas versiones, distintos formatos. ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto seguimos las pisadas del Maestro en su palabra? Nunca podríamos, ¿saben qué?, cumplir lo que Dios dice si no fuese, como dice el 25, porque un día volvimos. Ustedes saben que en la condición de ovejas descarriadas jamás podríamos haber cumplido los requerimientos de la dignidad que corresponde ser un hijo de Dios. Pero dice el 25, vosotros erais como ovejas descarriadas. Todos, nadie puede quedar exento de esto. Todos sabemos que antes de Cristo estábamos descarriados. No solo porque no lo conocíamos a Él, no sabíamos qué voluntad tendría, no solo porque estábamos perdidos, sino porque la potencia y capacidad del Espíritu Santo era algo que tampoco podíamos ni imaginar. ¿Por qué los hijos de Dios pueden vivir como Cristo? Porque antes estábamos extraviados y ahora ya no. Y dice así, ¿ahora a qué volvimos? Al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro cierra este segmento diciendo implícitamente, no tienen excusa. Porque no hay nadie ahora más supremo que Jesucristo, que puede hacer que en nosotros se pueda cumplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. El pastor era una figura conocida por ellos, era quien llevaba y guiaba las ovejas ¿a dónde? A buenos pastos.
Pero no solo las guiaba a buenos pastos, las cuidaba ¿de qué? De las fieras. Las cuidaba también de los malos pastos, de los pastos tóxicos. Las cuidaba de los despeñaderos. Y la palabra obispo, en griego es episcopos, nosotros entendemos que literalmente es sobrevedor, pero esa palabra en el imperio y en aquel tiempo era una palabra aplicada para muchos usos. Por ejemplo, quería decir protector de la seguridad pública. Se les llamaba también obispos a esas personas. Guardianes del honor y la honradez. Supervisores de la correcta educación y de la moral pública. Administradores de la ley y del orden público. Así que cuando Pedro pone que Cristo es el pastor y el obispo, está hablando de que Él es nuestro guardián, nuestro protector, nuestra guía y también nuestro director. Y podemos decir qué privilegiados que somos de haber vuelto a ese pastor y a ese obispo. Y Filipenses dice, Pablo dice, escribiéndoles iglesia, lo recordamos el miércoles que hablábamos de esto, Pablo dice, estoy convencido, después de 12 años de la fundación de la iglesia en Filipo, hasta que él escribe, que está también preso, dice, estoy convencido que el que comenzó en vosotros, ¿qué? Y no dejemos de lado la palabra buena, porque todo lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios hace en mi vida y en tu vida siempre es bueno. Y Él comenzó una buena obra. ¿Y qué va a hacer? La perfeccionará ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga a buscarnos. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Convicción de fe y certeza y esperanza de que lo va a hacer. A pesar de que a veces me miro al espejo y digo, ¿qué podés hacer conmigo, Señor? Rendite a sus pies y vas a ver que Él puede hacer grandes cosas.